Hola, soy Eliseo. Mi vida cambió para siempre el día que conocí a Elías, el gran profeta de Dios. Yo no era más que un agricultor, cuidando de mis bueyes y labrando la tierra en las tranquilas colinas de mi hogar. Todo parecía rutinario hasta que aquel hombre, envuelto en una presencia que no podía ignorarse, se acercó y colocó su manto sobre mis hombros. Ese gesto, aunque simple, lo entendí como un llamado divino. Pero déjame ser sincero, no fue una decisión fácil. Tuve que dejar todo atrás, mi familia, mi tierra, mi modo de vida. A pesar del dolor, algo en mi corazón me dijo que este era un propósito mayor. Antes de partir, ofrecí un sacrificio, maté a los bueyes con los que trabajaba y los cociné con la madera del arado. Fue mi forma de simbolizar que no había vuelta atrás. Era un todo o nada. Así comenzó mi viaje. Me convertí en el discípulo de Elías, caminando a su lado, aprendiendo de su sabiduría y viendo cómo Dios se manifestaba a través de él. Lo que no sabía en ese momento era que mi historia apenas comenzaba, y lo que estaba por vivir superaría mis mayores expectativas. Cuando decidí seguir a Elías, no imaginé que su vida sería tan intensa. Cada día era un desafío, una lección y un recordatorio de lo que significaba servir a Dios con total dedicación. Elías no solo era mi maestro, era una inspiración. Caminábamos juntos por ciudades y desiertos, llevando el mensaje de Dios a un pueblo que a menudo se resistía a escuchar. Elías tenía una conexión con Dios que me maravillaba. Oraba, y el cielo respondía con fuego o lluvia. A veces me preguntaba si yo podría llegar a tener una fe tan poderosa. Él me enseñó que el camino del profeta no era fácil, requería valentía y obediencia inquebrantable. Sin embargo, también descubrí algo más: ser profeta no solo consistía en grandes milagros, sino en pequeñas acciones llenas de propósito. Ver su vida me hizo querer ser digno de ese llamado. Mi tiempo con Elías fue una preparación. A menudo me decía: Eliseo, algún día llevarás este manto, pero debes estar listo. Yo escuchaba, pero no entendía del todo lo que eso significaba. Lo que sí sabía era que debía estar cerca de él, aprender y observar, porque mi tiempo llegaría. El día que se acercaba el fin de la misión de Elías fue inolvidable. Dios le había revelado que lo llevaría al cielo, y aunque intentó dejarme atrás en Betel, Jericó y el Jordán, yo me negué. Le dije: vive Dios, y vive tu alma, que no te dejaré. Algo en mi interior me decía que debía quedarme con él hasta el final. Cuando llegamos al río Jordán, Elías hizo algo que me dejó atónito. Tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. El río se dividió en dos, y cruzamos en seco. Mi corazón latía con fuerza, sabía que estaba presenciando algo extraordinario, pero también sentía un peso en mi alma. ¿Qué pasaría cuando Elías se fuera? Después de cruzar el Jordán, Elías me miró y me preguntó qué quería antes de que Dios se lo llevara. No dudé: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Era un pedido ambicioso, lo sabía, pero sentía que necesitaría esa fuerza para continuar el ministerio. Entonces, ocurrió algo increíble. Un carro de fuego, con caballos llameantes, apareció y separó a Elías de mí. Lo vi ascender al cielo en un torbellino, y mientras desaparecía, su manto cayó. Lo recogí, temblando, y lo tuve en mis manos. ¿Era realmente digno de esto? Con el manto en mis manos, regresé al Jordán. Necesitaba saber si el espíritu de Elías estaba conmigo. Golpeé las aguas y clamé: ¿dónde está el Dios de Elías? Para mi alivio, el río se dividió nuevamente, y crucé. Los profetas que observaban a lo lejos dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Ese fue el comienzo de mi ministerio, y con ello, la certeza de que Dios estaba conmigo. Pronto enfrenté mi primera prueba como profeta. Los habitantes de Jericó se quejaron de que sus aguas eran malas y la tierra era estéril. Tomé una vasija con sal, la arrojé al manantial y declaré: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad en ellas. Y así fue.
Dios me mostró que incluso en lo pequeño, Él tenía el control. Un día, mientras subía a Betel, un grupo de muchachos comenzó a burlarse de mí. Gritaban, «Calvo, sube». Sentí indignación, pero también sabía que esto no era solo un ataque contra mí, sino contra el Dios que servía. Pronuncié una maldición en el nombre de Jehová, y 2 osos salieron del bosque y atacaron a los muchachos. Fue una lección dura, pero necesaria, sobre el respeto a lo divino. Una mujer viuda vino a mí en desesperación. Su esposo, uno de los profetas, había muerto, y los acreedores querían tomar a sus hijos como esclavos. Le pedí que recogiera tantas vasijas como pudiera, y comenzamos a llenarlas con el poco aceite que tenía. Para su asombro, el aceite no se acabó hasta que la última vasija estuvo llena. Este milagro proveyó para su familia y mostró la abundancia de Dios. Una mujer sunamita, que siempre me mostraba hospitalidad, no tenía hijos. Profeticé que tendría un hijo, y así fue. Pero años después, el niño enfermó y murió. Su madre, con una fe inquebrantable, vino a buscarme. Oré fervientemente y me tendí sobre el niño, y él volvió a la vida. Fue un recordatorio de que para Dios, nada es imposible. Un día, durante una hambruna, uno de los profetas recogió plantas silvestres para hacer un guisado, sin saber que eran venenosas. Cuando lo probaron, gritaron, «Hay muerte en la olla». Oré a Dios, añadí harina al guisado, y el veneno desapareció. Dios, una vez más, mostró su cuidado incluso en las necesidades más simples. En un momento de gran escasez, un hombre llegó a mí con 20 panes de cebada y espigas recién cosechadas. Sabía que aquello no sería suficiente para alimentar a 100 hombres, pero también sabía que Dios podía obrar. Les ordené que repartieran el pan, y aunque parecía insuficiente, todos comieron y sobró. Este milagro recordó al pueblo que Dios siempre provee, incluso en medio de la escasez. Un día llegó a mí Naamán, un general sirio muy respetado, pero afectado por la lepra. Buscaba desesperadamente una cura. Le di una instrucción sencilla: debía bañarse 7 veces en el río Jordán. Al principio, su orgullo le impidió obedecer. ¿Cómo un río de Israel podía sanarlo? Sin embargo, finalmente se sumergió y, al salir del agua por 7ª vez, su piel quedó limpia como la de un niño. Este milagro no solo lo sanó físicamente, sino que también transformó su corazón, llevándolo a reconocer al Dios verdadero. Después del milagro de Naamán, mi siervo Giesi cayó en la tentación de la codicia. Aunque rechacé los regalos de Naamán, Giesi lo siguió en secreto y mintió para obtener riquezas. Cuando confronté a Giesi, no solo confesó su pecado, sino que también recibió el castigo divino. La lepra que había sanado a Naamán cayó sobre él y su descendencia. Este evento mostró la gravedad de desobedecer y tratar de usar los milagros de Dios para beneficio propio. Un grupo de profetas y yo trabajábamos junto al río Jordán, cortando árboles para construir un lugar de reunión. De repente, un hacha cayó al agua, y el hombre que la usaba se lamentó, porque era prestada. Dios me guió a arrojar un palo al río, y el hacha flotó. Fue un milagro simple, pero demostró que Dios se preocupa incluso por nuestras pérdidas más pequeñas. Israel enfrentaba amenazas constantes de Siria. Dios me reveló los planes secretos del rey sirio, permitiéndole advertir al rey de Israel y frustrar sus ataques. Esto enfureció al rey de Siria, quien envió un ejército para capturarme en Dotán. Pero sabía que no estaba solo. Cuando el ejército sirio rodeó Dotán, mi siervo estaba aterrorizado. Oré para que Dios abriera sus ojos, y entonces vio lo que yo ya sabía: el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego que protegían a los nuestros. Este acto de fe fortaleció nuestra confianza en el poder de Dios, y con su guía, los enemigos fueron cegados y llevados cautivos. En lugar de destruir al ejército enemigo, seguí las instrucciones de Dios. Los conduje a Samaria, donde fueron alimentados y liberados. Este acto inesperado de misericordia desarmó a nuestros enemigos, mostrándoles el poder y la compasión del Dios de Israel.
Samaria enfrentó un sitio devastador por parte de Siria. La situación era tan desesperada que los habitantes recurrían a actos horribles para sobrevivir. En medio de esta oscuridad, profeticé que Dios traería abundancia en cuestión de horas. Algunos se burlaron, pero yo sabía que Dios cumpliría. Dios actuó de manera sorprendente. Hizo que el ejército sirio escuchara un ruido de un gran ejército acercándose, lo que los llevó a huir, abandonando sus provisiones. La profecía se cumplió al pie de la letra, y el pueblo de Samaria experimentó la abundancia prometida. Sin embargo, aquellos que se burlaron no vivieron para disfrutarla. Dios me reveló que vendría una hambruna que duraría 7 años. Avisé a la mujer sunamita que había recibido el milagro de la resurrección de su hijo. Ella y su familia abandonaron su hogar y se refugiaron en otra tierra. Al final de los 7 años, regresarían para ver la fidelidad de Dios. Al regresar después de la hambruna, la sunamita encontró que sus tierras habían sido tomadas. Mientras hablaba con el rey para reclamar sus propiedades, que así, mi antiguo siervo, estaba narrando mis milagros. Cuando mencionó la resurrección de su hijo, el rey quedó impactado al verla y le devolvió no solo sus tierras, sino también el valor de las cosechas que se habían producido en su ausencia. Una vez más, Dios mostró su fidelidad. Fui enviado a Siria, donde profeticé que Hazael, un oficial, se convertiría en rey. Al encontrarse conmigo, Hazael quería saber si el rey actual sanaría de su enfermedad. Aunque le aseguré que el rey no moriría de su mal, también profeticé que Hazael lo traicionaría y causaría gran sufrimiento a Israel. El corazón de Hazael se endureció, y al día siguiente, asesinó al rey para tomar el trono. Mi ministerio no solo abarcó milagros, sino también momentos decisivos para Israel. Aunque no lo hice personalmente, instruí a uno de los hijos de los profetas para ungir a Jehú como rey de Israel. Jehú fue usado por Dios para eliminar la influencia corrupta de Acab y Jezabel, restaurando el orden en Israel. Durante mi vida, formé y lideré a un grupo conocido como los hijos de los profetas. Eran jóvenes que dedicaban su vida al servicio de Dios. Mi labor no solo era realizar milagros, sino también preparar a la siguiente generación para continuar el ministerio profético. Los guié para que entendieran que Dios no se limita a los grandes actos, Él también está presente en los detalles cotidianos. Algo que me marcó fue la forma en que Dios usaba los aspectos más simples para revelar su gloria. Desde el aceite multiplicado hasta el hacha flotante, estos actos enseñaron que nada es demasiado pequeño para Dios. Siempre creí que mi papel no era solo ser un canal para los milagros, sino mostrar que Dios está involucrado en cada aspecto de nuestras vidas. Mi ministerio también se enfrentó a la idolatría en Israel. Aunque no fui tan confrontacional como Elías, trabajé para restaurar la fidelidad del pueblo hacia el único Dios verdadero. A través de cada milagro, cada profecía y cada acto de misericordia, Dios se reveló como el único digno de adoración. En mis últimos días, el rey Joás de Israel vino a mí en busca de guía. Tomé un arco y flechas y le pedí que disparara hacia el este, simbolizando la victoria de Israel sobre Siria. También le ordené golpear el suelo con las flechas, pero al hacerlo solo 3 veces, le advertí que su victoria sería limitada debido a su falta de persistencia. Este momento fue una lección de fe y obediencia. Después de mi muerte, pensé que mi historia había terminado. Sin embargo, incluso entonces, Dios mostró su poder. Un grupo de hombres estaba enterrando a un difunto cuando fueron sorprendidos por un grupo enemigo. En su apuro, lanzaron el cuerpo en mi tumba, y al tocar mis huesos, el hombre revivió. Este milagro póstumo fue un testimonio del poder de Dios que aún operaba a través de mi vida y ministerio. Mirando hacia atrás, mi vida estuvo llena de retos, milagros y momentos en los que sentí el poder y el amor de Dios. Cada acto, desde el más pequeño hasta el más grandioso, no era mío, sino de Dios trabajando a través de mí. Lo que aprendí es que cuando caminamos en obediencia, Él puede usar nuestras vidas para transformar a otros. El legado de mi vida no se trata de mí, sino de la fidelidad de Dios. Cada milagro,
cada palabra y cada acto mostraron que Dios nunca abandona a su pueblo. Hoy, mi historia sigue recordando a las generaciones que Él está presente en lo imposible y lo cotidiano. Mi mensaje para ti es este: confía en Dios, porque Él puede hacer grandes cosas a través de quienes le obedecen.